Grabar. Ya. Hoy vamos a empezar con los mecanismos de transferencia de calor. Ya que habíamos visto la clase pasada. Habíamos hablado de la definición de calor, ¿cierto? Y lo definíamos como la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro, pero siempre como resultado la diferencia de temperatura. ¿Ya? Cualquier duda, ustedes saben, me interrumpen nomás porque yo no lo estoy viendo. Entonces, un análisis termodinámico se interesa, ¿qué es lo que le interesa estudiar? La cantidad de transferencia de calor conforme un sistema pasa por un proceso, ¿ya? De un estado de equilibrio a otro. Y la ciencia que trata de la determinación de las razones de esa transferencia de energía es la transferencia de calor. Entonces, la transferencia de calor lo que estudia son las velocidades de intercambio calórico entre un cuerpo que está caliente, se dice, o a mayor temperatura, y un cuerpo que está frío o a menor temperatura. Estos se van a llamar fuente en el caso del que está a mayor temperatura y receptor el que está a menor temperatura. Y como se ve en la figura, en el esquema, en una representación nada más, el calor o flujo de calor va siempre desde la fuente al receptor, o sea, de mayor a menor temperatura. Para que el calor se transfiera, T1 tiene que ser mayor que T2, si no, no hay transferencia de calor. Perdón. Eso lo habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, el flujo de calor va a depender del gradiente de temperaturas. Acuérdense que el gradiente de temperatura es como la diferencia, ¿ya? Y a mayor diferencia de temperatura, obviamente voy a tener mayor flujo de calor transferido. Ahora, se le llama Q, ¿ya? Pero en estricto rigor depende del nombre que uno les dé y las unidades que tenga ese Q, ese va a ser Q minúscula, Q mayúscula o una Q mayúscula con un puntito arriba, ¿ya? Pero eso es como en el estricto para las unidades y todo eso. Pero en general uno habla de transferencia de calor, flujo de calor, habla de Q, ¿ya? Ahí cuando veamos los ejemplos, ahí les voy a comentar más. Ahora, este proceso puede tener lugar en estado estacionario. Espérenme que llegó una tocaya. Puede tener lugar en estado estacionario. ¿Qué es lo que ocurre acá? El tiempo no influye en la distribución de temperaturas en un objeto, ¿ya? Aunque la temperatura puede ser distinta en distintos puntos de ese objeto, que ya vamos a ver qué mecanismo es ese. Y en este caso la cantidad de calor en todo momento es constante. En el caso de estado no estacionario, ahí el tiempo sí influye en la distribución de temperaturas en el objeto. Y la temperatura cambia con la posición y con el tiempo. ¿Ya? Pero siempre se parte por el análisis en estado estacionario y después, si es necesario, se pasa a estado no estacionario. ¿Ya? Aquí hay como un esquema representativo, eso está en internet, está en libros, ¿ya? Donde están los 3 mecanismos de transferencia de calor que vamos a estudiar. Primero partimos por la conducción, ¿ya? La conducción que está representada acá por la transferencia de calor a través de este objeto, que es un atizador, ¿ya? Así se le llama, creo. Pero es para representar lo que pasa en un objeto, en este caso metálico, ¿ya? Donde el calor se desplaza desde el extremo caliente, o sea, sería el que está en contacto con el fuego directamente, hacia el extremo frío, que es donde está la mano, ¿ya? Entonces, la conducción es la transferencia de calor a través del objeto. Eso ya lo vamos a ver. La convección. La convección está representada aquí por qué es lo que pasa cuando yo caliento agua en un objeto, en este caso es una tetera, y puesta directamente a una fuente de calor, que en este caso es el fuego, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Que el agua calentada, porque se empieza a calentar el agua que está más en contacto con la superficie inferior de la tetera, ¿ya? Esa agua calentada asciende mientras el agua fría desciende, ¿ya? Ya vamos a ver cómo funciona. Y la radiación, que yo creo que les puede sonar más porque es lo que uno habla o ve diariamente o siente diariamente con la radiación solar, donde el calor atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos, ¿ya? Ahora, nosotros, como lo vamos a abocar esto, lo vamos a enfocar en equipos de transferencia de calor de la industria, en este caso alimentaria, ¿ya? Pero que es transversal a muchos equipos de la industria química, por ejemplo. Aquí, principalmente, vamos a tener conducción y convección, pero también vamos a tener radiación. Pero como estamos hablando de los equipos, ¿ya? Que en el fondo son objetos y su transferencia de calor con medios que tienen alrededor, que pueden ser líquidos o gases, principalmente es conducción y convección.
Entonces, tenemos tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. En el caso de la convección, además vamos a tener la convección natural y la convección forzada. Y obviamente vamos a ver las ecuaciones para cada caso. ¿Dudas no hay hasta ahora? Vamos bien. Empecemos por la conducción. Ya, ¿cómo vamos a definir la conducción? ¿Ya? Esta es una transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las que están adyacentes menos energéticas, ¿ya? Que como resultado de interacciones entre esas partículas. Por lo tanto, es un mecanismo de transmisión de calor en el cual el transporte de energía tiene lugar a nivel molecular, ¿ya? La conducción es a través, en el caso de que sea un objeto, a través del objeto, pero también puede tener lugar en sólidos, o sea, en líquidos, perdón, o gases, ¿ya? En los gases y líquidos, la conducción se debe a las colisiones y a la difusión de las moléculas durante el movimiento que tienen aleatorio, porque ustedes saben que en gases y líquidos las moléculas están un poco más separadas, más espaciosas, que en el caso de los sólidos, que son estructuras más rígidas, ¿ya? Y por eso, en el caso de los sólidos, la transferencia de calor o la conducción se debe a la combinación de las vibraciones de las moléculas y al transporte de energía por parte de los electrones libres, ¿ya? Entonces, en forma general, la rapidez o velocidad o razón de conducción de calor a través de un medio va a depender de la configuración geométrica de este. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga, que esté viendo la transferencia de calor en un equipo que sea, por ejemplo, de geometría plana, a que sea de geometría cilíndrica. Entonces, ahí es diferente la transferencia de calor. Del espesor, obviamente que varía en función del espesor, y del material que esté hecho. Ustedes mismos saben que no es lo mismo la transferencia de calor a través de un material metálico que a través, por ejemplo, de un objeto de madera, ¿ya? Y también de la diferencia de temperatura que hay a través de él. Entonces, veamos cómo ya la vamos representando. ¿Qué tenemos? Tenemos una pared, acá es como un esquema de una pared, ¿ya? Y estamos suponiendo que estamos en un día que hace mucho calor, por lo tanto la transmisión de calor va a ir desde el exterior al interior, ¿ya? De una habitación. Y esto está representado en una pared. ¿Qué tenemos? Tenemos el exterior de este lado, el interior de este lado, es solamente representativo, podría ser al revés, ¿ya? Por lo tanto, si en el exterior hace mucho calor, la temperatura es mayor, y al interior de una habitación la temperatura es menor, el flujo de calor va a tener esta dirección en la flecha. Y siempre es importante dibujar hacia dónde va el flujo de calor, porque eso me va a indicar después cómo quedan las ecuaciones, ¿ya? Entonces, tengo el espesor de la pared, que está acá, y si se dan cuenta tengo representado T0, le llamamos así en este esquema, a la temperatura que hay en la superficie que está justamente en contacto con el exterior. Y T1 con la superficie que está en contacto con el interior, ¿ya? Tenemos la superficie de la pared, el área, que va a ser longitud por altura. El área que se toma en cuenta es la perpendicular al flujo de calor. Por eso es importante dibujar la flecha hacia dónde va. Si la flecha va hacia acá, me está diciendo que atraviesa la pared, por lo tanto, esta es el área que está involucrada, ¿ya? Y aquí tengo las diferencias de temperaturas. Ahora, que esto le llaman T1, le llamen T2, T0, T1, eso es de cada uno, solamente tiene que ser coherente con después cómo planteen las ecuaciones, ¿ya? Entonces, este flujo de calor, esta transmisión de calor desde el exterior al interior, va a depender de el área superficial de la pared, lo que les decía. Y además voy a tener que una pared con mayor superficie conducirá más calor. Depende de las propiedades térmicas de los materiales de construcción. Si es acero, si es ladrillo, por ejemplo, el acero va a conducir más el calor que un ladrillo. El espesor de la pared, porque a través de una pared fina, o sea, de menos espesor, se va a producir una mayor transmisión de calor, ¿ya? Y la diferencia de temperatura. Va a ser mayor la transmisión de calor cuanto mayor sea esta diferencia. Entonces voy a tener que la velocidad de transmisión de calor a través de la pared la voy a expresar como un Q, en este minuto, independiente si es minúscula o mayúscula, Q, que va a ser proporcional a la superficie de la pared por la diferencia de temperatura, pero va a ser inversamente proporcional al espesor, por lo que dijimos. Un espesor más delgado es más transferencia de calor y un espesor más grueso es menos transferencia de calor. Y eso lo puedo escribir de la siguiente manera. Yo puedo decir que ese flujo de calor, Q, o Q, es proporcional al área
por dt, que es representación de la diferencia de temperatura, partido por dx. Ese dx va a ser el espesor de la pared, ¿ya? ¿Dudas? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, súper. Entonces, ahora de esa representación, así, la vamos a pasar ya a algo como lo que vamos a ir nosotros aplicando, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a escribir nosotros? Entonces, vamos a considerar transferencia de calor por conducción en estado estacionario a través de una pared plana. Una pared un dibujo muy sencillo que tengo hecho yo acá, ¿ya? Ahora, la razón de la conducción de calor a través de una capa plana, porque esto es geometría plana, ¿ya? Es proporcional a la diferencia de temperatura a través de ¿ya? Pero es inversamente proporcional al espesor de esa capa. Entonces yo esto lo voy a escribir, que ya vamos a ir definiendo qué es cada cosa, pero voy a tener que este Q va a ser igual a un K por el área por menos de TA de X. El menos de dónde sale, aquí es inversamente proporcional al espesor, ¿cierto? Entonces este signo menos, en vez de dejarlo acá, lo ponemos delante, solamente algo estético de la ecuación, y me va a quedar como un menos K por una por dTA de X, ¿ya? Donde el Q va a ser velocidad de transferencia de calor, o flujo de calor, que puede ser unidades de Joule partido por segundo, es energía partido por tiempo. Kilocalorías por hora, calorías por día, por ejemplo, ¿ya? El A es el área de la superficie de transferencia de calor, perpendicular a la dirección del flujo de calor, lo que les decía. Y el menos de T de X es el gradiente de temperatura, que representa la diferencia de temperatura con la distancia, que es el X. Ese, bueno, no lo dije, lo voy a decir al tiro, pero después lo defino bien, porque pensé que estaba ahí. Este K, ¿ya? Es la constante. Esta ley es la ley de Fourier, ¿ya? Y esta K es una constante que ya vamos a ver, obviamente es la constante de Fourier, pero ya vamos a ver cómo se determina y todo. Ya, y aquí está la definición de los famosos Q. Hay diferentes formas de definirlo, dependiendo de lo que me pregunten, las unidades en lo que yo lo vaya a determinar, ¿ya? Por ejemplo, el Q mayúscula con el puntito de arriba es el flujo de calor, que es por lo general lo que uno necesita saber, ¿ya? Esto equivale a la velocidad de transferencia de calor respecto al tiempo. Por lo tanto, son unidades de Joule partido por segundo, puede ser watts, lo que decía kilocaloría por hora. Siempre es energía partido por tiempo, ¿ya? Si me piden cantidad de calor transmitido, es solamente el calor, no va partido por el tiempo, no es un flujo, ¿ya? Y en este caso lo puedo calcular de esta manera, o lo tengo que integrar, el Q punto, o calculo como Q punto delta T nomás, si Q es constante, ¿ya? Y cuando me hablan de densidad de flujo, en este caso es la velocidad de transferencia de calor, pero por unidad de área, perpendicular a la dirección de la transferencia de calor. Por lo tanto, va a ser los mismos watts o joule partido por segundo, pero dividido por la sección, o sea, el área, metro cuadrado. Si es que estoy hablando de ese sistema, y si estoy hablando del sistema inglés, pie cuadrado. Por lo tanto, ese Q minúscula va a ser el Q punto partido por el área. Ahora, esto es como lo estricto, por nomenclatura. Es para que ustedes entiendan. Si van a un libro, se van a encontrar con estas unidades. Si les piden la densidad de flujo, saben que tienen que dividir el flujo de calor por la unidad de área, ¿ya? Por la sección. Pero, ¿ya? La mayoría de las veces lo que se pide es el flujo de calor. Lo que se necesita saber es cuánta energía por tiempo es la que está atravesando o la que se está intercambiando, ¿ya? Entonces, muchas veces le ponemos, o sea, o yo, le pongo Q nomás, ¿ya? A mí me interesa que entiendan lo que están calculando, que el Q no le pusieron el puntito, eso a mí personalmente me da lo mismo, porque lo único que quiero es que ustedes, si les digo flujo de calor, entiendan lo que les estoy pidiendo, que es energía partido por tiempo. Si les pido densidad de flujo, entonces ese flujo de calor hay que dividirlo por el área. Si le llaman Q mayúscula, Q minúscula, a mí personalmente no me complica, ¿ya? Pero sí lo que signifique, ¿ya? ¿Está claro? ¿Como el agua? Entonces, tenemos la ley de Fourier, que es la que representa la transferencia de calor por conducción, ¿ya? ¿Cómo la vamos a escribir entonces? Tal cual está acá. Q igual a
menos K por A por dT de X. Ahora, el gradiente de dT de X ya dijimos que era negativo, porque la temperatura disminuye al aumentar el valor de X y el espesor al revés, y eso es lo que indica que el signo menos, el calor se transmite en el sentido de la temperatura decreciente, que es lo que se ve acá. Si el flujo de calor va hacia acá, T1 es mayor que T2, ¿cierto? Porque va de mayor a menor temperatura. Entonces, la ley de Fourier lo que me expresa es que la velocidad de flujo de calor es directamente proporcional al área normal de flujo y al gradiente de temperatura. Y el factor K es la constante de proporcionalidad que se determina conductividad calorífica o térmica. Y cada material va a tener su propio K, ¿ya? Su propia conductividad calorífica o térmica. Eso es lo importante, que no es un factor, no es una constante que sea igual para todos. Entonces, enfoquémonos en la conductividad térmica un poquito. En términos cuantitativos, esta propiedad es una medida de la cantidad de calor que se conduce por unidad de tiempo a través de una unidad del espesor del material, si existe un gradiente de temperatura a través de ese espesor. Suena medio enredado, pero lo que significa es que es la medida de la energía que tiene cada material. Eso es. ¿Ya? ¿Qué unidades? Bueno, si estoy en sistema internacional, las unidades de K van a ser joule partido por segundo, metro grado Celsius, o watt, metro grado Celsius. Acuérdense que un watt es un joule partido por segundo. Eso se ocupa mucho acá, los cambios de unidades. Y también watt metro Kelvin, podría ser. Si estoy en el sistema inglés, lo voy a expresar en BTU partido por pie, hora, grado Fahrenheit. Y si estoy en sistema MKS, kilocaloría, metro hora, grado Celsius. ¿Ya? No se dice, por lo general nos indica, deme las unidades finales en sistema inglés y eso, sino que se especifica en BTU libra lo quiero, o sea, estoy inventando, en watt metro grado Celsius, ¿ya? Para que no se confunda. Y la conductividad térmica, como les decía, es una característica propia de cada material. Y existe una gran variedad en cuanto a los valores de esa conductividad térmica para materiales comunes. Hay tablas, ¿ya?, de conductividad térmica, que obviamente van a ver con Ángela, dónde están y todo eso, pero las van a ocupar. Van a tener su set de tabla, igual que yo creo que tenían en INGE 1. Entonces, ¿cómo es la relación entre sólidos, líquidos y gases? La conductividad térmica de los sólidos es mayor, mucho mayor de hecho, porque tiene dos signos, que la de los líquidos y también que la de los gases, ¿ya? En el caso de sólido es dependiente de la temperatura, de forma aproximadamente lineal para grandes intervalos de temperatura. Ya lo vamos a ver cuando lo cuantifiquemos matemáticamente. Aquí hay una tabla de algunas conductividades térmicas de algunos materiales como para que vean los valores. Están en unidad de watt metro Kelvin. Por ejemplo, del aire es súper baja la conductividad térmica, ya lo cual es lógico. Y eso lo vivimos día a día, lo que pasa es que no lo vemos cuantificado. Pero versus, por ejemplo, en el hielo la conductividad térmica ya sube a 2,2, y miren el plomo, el acero, obviamente los metales son los que mayor valor de conductividad térmica tienen. El cobre tiene 380, ¿ya? Entonces ahí se ve la diferencia. El agua tiene 0,61, menos de un watt metro Kelvin. También se pueden encontrar algunas diferencias entre información donde ustedes busquen en diferentes libros. Puede que alguien tenga para el mismo material, ¿ya? O sea, un gas, o sea, un líquido, tenga un valor de conductividad térmica, y otro estudiante que lo vio de otro libro tenga un valor un poquito diferente, ¿ya? Puede haber diferencias, pero siempre dentro de un rango. Por eso también se aconseja siempre poner la fuente. O sea, si yo no les doy un valor de conductividad térmica y ustedes lo buscan en literatura, que ustedes pongan la fuente de donde lo obtuvieron, ¿ya? Eso se solicita. Entonces, sigamos. Ahora, la mayoría de los alimentos, ya con un alto contenido en agua, tienen valores de conductividad térmica similares a la del agua. Estoy yendo como al área de alimentos, no tanto materiales. ¿Ya? Y aquí hay una tabla de conductividad térmica de algunos productos alimenticios como para que tengan una idea. Está la humedad, está la temperatura y está la conductividad térmica en watt metro Kelvin. ¿Ya? Valores, por ejemplo, de la manzana, por si acaso lo necesitan algún día, de maíz, hasta de huevo, jugo de manzana, o sea, hay diferentes tipos de valores, ¿ya? Por otro lado, la conductividad térmica de alimentos secos y porosos, ¿ya? Está súper influenciada por la presencia de aire.
Y como tiene una conductividad térmica baja el aire, también la de estos alimentos entonces es muy baja, ¿ya? Y además de estos valores tabulados, porque hay tablas, también existen ecuaciones, que son empíricas, ¿ya? Para la predicción, porque uno puede predecir esta propiedad, y que uno puede ocuparla porque son útiles en los cálculos en los que existe un cambio de temperatura, que también están en literatura, pero aquí les voy a mostrar algunas, ¿ya? Estos son ejemplos de algunas ecuaciones para la predicción de la conductividad térmica en alimentos. Por ejemplo, cuando tenemos frutas y vegetales con un contenido en agua que es muy alto, de más del 60%, podemos ocupar esta ecuación, que está acá, ¿ya? Donde el K, que es la conductividad térmica, y este X sub W es el contenido en agua, que está expresado en porcentaje, ¿ya? Como fracción. Después tenemos para carnes y pescados en el intervalo de temperaturas de 0 a 60 grados y contenido en agua del 60 a 80% en base húmeda. Voy a tener esta ecuación, esta otra ecuación. Entonces yo en la práctica, dependiendo del caso, ya podría recurrir a estas ecuaciones y hacer una predicción de ese valor. ¿Ya? Aquí hay otra que es un poco más larga, más complicada, que está obtenida a partir de un ajuste de más de 400 datos experimentales, correspondiente a distintos alimentos sólidos y líquidos, porque todas estas ecuaciones son obtenidas a partir de muchos datos experimentales, ¿ya? Y que llegan a una ecuación que logra predecir lo que estoy buscando. En este caso está relacionado con la cantidad de carbohidratos, de proteína, ahí están los subíndices, de grasas, de cenizas y de agua. ¿Ya? Ya, veamos un ejemplo, así como cuando voy a calcular, pero esto es el ejemplo más simple, es solamente como para ir viendo cómo se calcula. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Dice, se tiene una lámina de acero inoxidable de 1 metro cuadrado de superficie y 1 centímetro de espesor. Ahora, una de sus caras se mantiene a 110 grados Celsius, mientras que la otra está a una temperatura de 90 grados Celsius. Y la conductividad térmica me dicen que es constante con la temperatura y tiene un valor de 17 watt metro Kelvin. ¿Ya? Entonces, calcular el valor, el flujo de calor y la densidad de flujo a través de la lámina en estado estacionario. Entonces, lo primero, bueno, tengo mis datos, que el área de la lámina es 1 metro cuadrado, la sección, esto de acá, el espesor 1 centímetro, pongo T1 y T2 como incógnita para que ustedes me digan cuál es cuál, la conductividad térmica 17 watt metro grados Celsius, ¿ya? La conductividad térmica, por lo general, la ponemos mayúscula, K mayúscula, ¿ya? Y bueno, pregunto, ¿hacia dónde va el flujo de calor? Entonces, ¿hacia dónde iría? Según ustedes, ¿desde T2 hacia T1 o de T1 hacia T2? Tomando como que esta parte de acá está a mayor temperatura que acá, por eso T1 está situado más arriba el nivel que T2. Entonces, ¿a dónde va el flujo de calor? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Según esto. ¿Qué dice el público? Hacia la derecha. Hacia la derecha. T2. Perfecto, de T1 hacia T2. Exacto, está súper. Entonces, voy a dejar de compartir porque quiero ponerlo en la pizarra lo que vamos a ir haciendo. Ya, y ustedes me van diciendo si lo ven bien o no. Porque la única forma es dejar de compartir, porque lo ven muy chico, ¿cierto? Sí, pues si no lo ven, lo que están viendo es esto. Ya. Vamos a ver cómo nos va. Ya, ahí fijé el video. Entonces, siempre se ve un reflejo ahí, que me embarra bastante, pero no lo puedo cambiar. Tratemos de que no moleste mucho. Ya, entonces, dibujemos. Voy a dibujar. Ejemplo 1. Voy a dibujar la pared. Aviso al tiro que pésima dibujante. Tengo mi T1, tengo mi T2, ¿ya? Y voy a tener acá el espesor, acuérdense. Mi delta X. Y me dijeron que va hacia acá el flujo de calor. Por lo tanto, el área, ¿se ve bien? ¿Lo ven? La verdad no, profe, se ve chiquito. Ah, no, si es chiquito se va a ver, si la pizarra es pequeña. ¿Pero necesita que lo haga más grande? Eh, O
sea, no puedes comparar con una pizarra de la universidad. O sea, Sí, es verdad. no, cero posibilidades. Cero posibilidades. Si la idea es que después cuando vean el video, ahí lo ven más grande, porque ustedes lo pueden agrandar. Ahí, eso es lo más grande que pueden ver. A no ser que haga el esquema más grande. Ya lo voy a tratar de hacer más grande. Ah, no, no, profe, sí se ve. Acabo de agrandar su Ah, pantalla. me extrañaba. O sea, pero igual no lo van a ver tan grande, si tampoco es... Ya, entonces lo dibujo un poquito más grande. Tengo T1, tengo T2 y tengo el flujo de calor. Y esta es el área, ¿ya? El área perpendicular de transferencia de calor. Igual está justo en el reflejo. Odio ese reflejito. Uno. Ya. Eso es como lo más que lo puedo sortear. Ya, pero ahí se ve bien. Entonces, ¿qué datos tengo? ¿Cuál es T1 y cuál es T2? ¿Cuál es T1 y cuál es T2? Según los datos que dan en el problema. Acuérdense que les dije que en G2 hay que participar, ¿ya? No es clase expositiva monólogo, si no, no sirve. Así que necesito que se interioricen y participen. Si no, queda como que no se hizo y no tiene sentido. Así que díganme cuál es T1 y cuál es T2. T1 T1 es es 110. 110. Ya, T1 es 110 grados Celsius. Y por lo tanto, T2 va a ser 90, ¿cierto? Ya. ¿Y el K vale cuánto? ¿Cuánto es la conductividad térmica? 17. Ya, 17 watts partido por... No. ¿Cuál es la unidad del K? ¿Cuál es la unidad del K, chicos? Está en el PPT. ¿No lo tienen abierto? No, profe. Ah, pero tienen que tenerlo abierto para las clases. Sí, Ya. Watt metro Kelvin. Esa es la unidad del watt. Perdón, del K. Profe, ahí lo abrí, dice Celsius en el PPT. Pero si lo tengo, te estoy... tenéis razón, po. Toda la razón. Es que arriba, en el enunciado, dice metro Kelvin. Y abajo, en los datos, le puse metro grado Celsius. ¿Se fijaron? En el PPT, que tiene el PPT abierto. Sí, ahora que lo abrí, sí. Ya. La verdad es que da lo mismo, pero no les he explicado esa parte. Pero ya, dejémoslo. ¿En cuál lo quieren dejar? Díganme ustedes. En el que usted diga que es correcto. Si es No, Kelvin porque o si los Celsius. dos, no, si los dos son ¿Da lo correctos. mismo? ¿Metros grados Celsius? Ya. Que yo creo cómo están las temperaturas en Celsius. ¿Ya? ¿Sí? Ni problema. Sí. No problema. Pero no hay problema. Espérame. Me perdí. Estoy acá. Ya. Ahí sí. Ya. Metros grados Celsius. Entonces, ¿cuál es la ecuación de ley de Fourier? Y si se dan cuenta, yo puse el Q minúscula. Casi siempre le pongo Q minúscula, entonces por eso les explico que no quiero que se enreden. Aquí están preguntando el flujo de calor y la densidad de flujo. Si quieren, lo hacemos estricto por ser la primera vez, pero ya después uno ya sabe estrictamente como el flujo de calor es el Q punto, ¿ya? Q mayúscula punto. Y esto va a ser menos K por A por DTA de X. ¿Ya? Ahora, este K que está acá, la conductividad térmica puede ser constante con la temperatura o puede variar con la temperatura. ¿A qué se refiere? Aquí dan un valor, por lo tanto es constante. ¿Cuándo no sería constante? Cuando me den una ecuación en función de la temperatura. Por ejemplo, que K fuera en forma general A más BT, fácil porque es lineal, ¿ya? Pero al K estar dependiente de la temperatura,
aquí ya no puedo calcular un valor constante, sino que tengo que integrar. Ya, en este caso es constante. Por lo tanto, voy a tener menos K por A por delta T partido por delta X. ¿Ya? Lo puedo escribir así como los delta nomás, porque no tengo que integrar porque el K es constante. Si tengo K en función de la temperatura, tendría que integrar esta expresión. ¿Ya? Pero como es el primero, no lo vamos a hacer. Solamente para que vean cómo se calcula. Ya, entonces. ¿Qué hago? ¿Cuánto es el área? ¿Cuánto valía el área? Un metro cuadrado. 1 metro cuadrado. Perfecto. Ya, 1 metro cuadrado y tengo el valor de K. Por lo tanto voy a reemplazar nomás. Entonces voy a tener acá menos 17 watts partido por metro grados Celsius. Siempre poner las unidades. Porque cuando no son del mismo sistema, ahí se van a dar cuenta de que hay inconsistencia y hay que cambiar. Ya, ¿qué es lo que iría arriba? ¿Cuál es el delta T y cuál es el delta X? ¿Qué iría arriba? La temperatura. ¿Cómo se define un delta? Siempre. ¿Inicial menos final o final menos inicial? ¿Se acuerdan? Final menos inicial. Eso, final menos inicial. Por lo tanto, si esta es 110 grados Celsius, esta T2 es 90 grados Celsius, ¿cuánto sería el delta T? 110 menos 90, 90 menos 110. Y el flujo de calor va hacia allá. ¿Cuál es la final? 90. ¿Ah? 90. 90, perfecto. Por lo tanto sería 90 menos 110. Ojo que no es algo menor, porque más que nada no matemático, es por la interpretación, por la parte física del problema. Matemáticamente, si ponen 90 menos 110 y 110 menos 90, les va a dar lo mismo, pero no si es positivo o negativo. ¿Ya? Y abajo, el espesor, habíamos dicho que era un centímetro de espesor. Esto está en grados Celsius. 1 centímetro de espesor. ¿Lo puedo poner así? ¿Puedo calcular esto si pongo 1 centímetro teniendo 1 metro cuadrado, teniendo watt, metro grados Celsius? No. ¿Cierto? Por lo tanto, tienen que transformar el espesor a metro. ¿Cuánto es 1 centímetro en metro? 0,01. 0,01 metro. Perfecto. Entonces, este metro, con este metro, se me simplifica. Grados Celsius se me simplifica y por lo tanto, me va a quedar que cuánto es el flujo de calor. ¿Qué valor les da? ¿17.000? 17.000. O ¿Seguro? sea, negativo, profe. Se me olvidó el signo. Sí, no. Pero 17.000, no. Menos 34.000. Eso. ¿Por qué menos? Por el 90 menos 110. Por el delta. Ya. ¿Y el menos que tiene delante por la ecuación? Ah, chuta. Entonces 34.000 nomás. Muy bien. Porque además que, piénsenlo, no tiene sentido. ¿Qué significaría? Bueno, ¿qué significaría si les da un flujo de calor negativo? ¿Qué es menor? ¿Qué es menor al inicial o no? O sea, significaría que lo pusieron para el lado incorrecto nomás, es algo físico, porque el flujo de calor no puede ser negativo, es como la masa. O sea, no tiene sentido, solamente matemáticamente no tiene sentido, es algo físico solamente. Si algún día les da negativo es porque solamente pusieron el sentido hacia el lado que no era. Nada más. O que se está perdiendo energía. 34.000 watts, ¿cierto? Y watt, acuérdense que tiene implícito el tiempo porque es joule partido por segundo. Ese es el flujo de calor. Y ahora me piden la densidad de flujo, que acuérdense que era, esta es como la parte A, por decirlo así, y la parte B, lo voy a poner acá, la densidad de flujo. La densidad de flujo, ¿qué era? Según lo que vimos recién, era
el flujo de calor partido por el área. Y ahí era el Q pequeño, según la notación que vimos estricta. Ya, ¿cuánto sería entonces? Esto no es que esté, eso era representando que era lo mismo. ¿Cuánto sería entonces la densidad de flujo? 3.400.000, profe. ¿Cómo? 3.400.000. ¿Por qué? ¿Por cuánto lo estás dividiendo? Ah, no, espérame. ¿Cuánto es el área? Un metro Uno nomás. cuadrado. Ah, es 34.000. Sí, pues, ojo, no es esto, no es. Sí, Era 1 metro cuadrado. Por eso sería lo mismo, watt partido por metro cuadrado. En este caso es 1, ¿ya? El área no siempre es 1 metro cuadrado. Esto fue ahora porque es solamente un ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Es lo más simple de lo simple de lo simple, porque no se está tomando en cuenta que el K puede ser distinto a que no puede ser, que no es constante, se está tomando 1 metro cuadrado de área de superficie, lo cual eso es a veces nomás. ¿Alguna duda? ¿Pero con cómo plantear más o menos conducción? ¿No? No hay ningún problema en que pregunten cualquier cosa, por si acaso. Yo no me espanto con ninguna pregunta, cualquiera. De hecho, desde que no entendí nada hasta que explíqueme de nuevo este paso, o sea, tengan toda la confianza en preguntar. ¿Seguimos? No hay dudas. Eso es profe, todo. el, ¿No? el K Dígame. puede ser negativo de repente. ¿Cómo? ¿El K puede ser negativo de repente? ¿El K puede ser negativo? ¿Que lo entreguen No, negativo? no, el K no tiene valor negativo. No, porque es un valor de energía asociado al material o asociado a una sustancia, entonces es cantidad de energía, entonces no, negativo el K no, tampoco, Ok, me- no tiene sentido, no. Así que siempre el flujo de calor, si es que va en el lugar de mayor a menor temperatura, le va al positivo. También lo pueden dibujar hacia el lado contrario, o sea, poner la pared al revés. Lo que pasa es que yo siempre lo tomo como fue mi formación, de izquierda para derecha, para allá, pero no es regla. O sea, ustedes lo pueden dibujar en forma contraria. Y que sea coherente nomás, que aquí estuviera T1, aquí estuviera T2, pero siempre les debería dar positivo porque es energía. ¿Ya? Si les llega a dar negativo, como les digo, es solamente algo físico, porque está para el lado contrario, nada más, pero no matemático. Ya, sigamos. Bueno, voy a dejar ahí por dentro. Voy a volver al PPT. ¿Eh? Volver al PPT. Ya, volví al PPT. Veamos ahora otro concepto que le vamos a incorporar, que es el concepto de resistencia térmica. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener entonces? Teníamos la pared, ¿cierto? Acuérdense que estamos en estado estacionario. No hay acumulación. A eso se refiere con estado estacionario. A través de una pared plana. Tenemos la sección transversal constante A y la temperatura de la superficie interior en el punto 1, T1 y T2 en el punto 2. Y tenemos el espesor. Ahora vamos a integrar la ecuación de Fourier. ¿En qué sentido? La voy a integrar del lado del flujo de calor y de este lado de la ecuación. Por lo tanto, me va a quedar integral de T1 a T2, del K por el A por el dt. Y en forma general, ya, porque no hay nada cuantificado, en forma general me va a quedar así. Menos integral de T1 a T2 de K por A por dt. Ahora, si uno considera que el K es constante, que no depende de la temperatura, que es lo que estábamos haciendo, que el Q es constante en estado estacionario y que el área de la pared es mucho mayor que el espesor, entonces las pérdidas de calor por los bordes son despreciables y se considera que la transferencia de calor es en una sola dirección, que es lo que estábamos haciendo. Eso es lo que estábamos haciendo. Pero ahora yo voy a hacer un arreglo matemático, por decirlo así. Voy a decir que este Q, flujo de calor,
va a ser el K por el A por T1 menos T2 partido por X2 menos X1. ¿Qué hice? Este menos que está acá, si se dan cuenta, este menos, lo usé para dar vuelta el delta T. Porque si ustedes calculan esto, es T2 menos T1, ¿cierto? Pero con el menos lo metí adentro, ¿cómo se dice? Lo metí adentro del paréntesis. Y se me da vuelta y me queda T1 menos T2. Por eso me quedó positivo acá. Entonces, a este término, que va a ser el X2 menos X1 partido por el K por A, yo le voy a llamar delta X partido por K por A. X2 menos X1 es delta X y el K por A, que es la conductividad por el área. Y a esto yo le voy a llamar resistencia a la transferencia de calor por conducción, pero en geometría plana, porque estamos hablando de pared. ¿Ya? Entonces, en forma general voy a tener el Q, ¿ya? Partido por el área, o el Q, así nomás, que va a ser igual al K, la conductividad térmica, por T1 menos T2, partido por delta X. El delta T, ¿ya? Lo tengo arriba, y abajo tengo el delta X, y el K pasa, está en el numerador, es como lo mismo que pase al denominador del denominador. Es algo matemático, nada más. Y esto lo puedo escribir como delta T partido por delta X, partido por el K por A. Y esto va a ser delta T partido por R. Este término de acá es el término de resistencia, ¿ya? Por conducción en geometría plana, que va a variar cuando sea geometría cilíndrica. Entonces, ¿cómo tengo yo después cuando voy a aplicar esto? ¿Para qué lo ocupo? Esto lo ocupo, por ejemplo, cuando tengo una conducción en serie a través de varias paredes, porque lo que vimos en la pizarra fue una pared nomás. Pero ¿qué pasa si tengo varias paredes? Porque obviamente, por ejemplo, en un horno, en la industria alimentaria no está formado por una sola pared, está formado por varias capas. Entonces aquí se llama transferencia de calor por conducción en sistemas multicapa. ¿Ya? En este caso es una pared rectangular compuesta en serie. ¿Qué tendría que hacer? Tengo temperatura acá, si se dan cuenta, en cada superficie, ¿ya? Pero en este caso tendría desde T1 hasta T4. Las tengo puestas de esta forma porque estoy diciendo que el flujo de calor va hacia allá. Por lo tanto, va de mayor a menor temperatura. Cada pared tiene su K, su conductividad térmica. Por eso está representado como K sub A, K sub B y K sub C. Es general, por lo tanto no sé si hay dos capas iguales o no. Por lo tanto, asumo que todos los K son distintos. Y cada pared tiene su espesor. Por lo tanto, si yo hago el balance de calor global o de energía de calor global entre T1 y T4, me va a quedar como arriba. El T1 menos T4, se dan cuenta que está dado vuelta, por eso está positivo acá delante, partido por la resistencia de cada material, que va a ser el espesor de cada capa, partido por la conductividad de cada capa y por el área. ¿Qué es lo único que no varía acá? El área. Si se dan cuenta, tengo A. No lo tengo separado. ¿Por qué? Porque como es pared plana, el área de transferencia de calor es la misma, porque es la perpendicular, ¿ya?, a las temperaturas, a la transferencia de calor, ¿ya? Por lo tanto, es la misma área. Entonces, esta ecuación ocuparían cuando tenga paredes en serie. Si tengo dos paredes nomás, obviamente que tendría dos términos, y tendría desde T1 hasta T3 nomás, por ejemplo. Si tengo más, tengo que ir agregando cada término por capa. ¿Ya? Entonces, ahora tengo un ejemplo de eso mismo. ¿Alcanzamos? Yo creo que sí. Para los que no lo tengo abierto, abran al tiro, no tienen abierto el PPT, anoten los datos. Dice, la pared de un almacén frigorífico que tiene 3 por 6 metros cuadrados de superficie, tiene 15 centímetros de espesor de hormigón, ¿ya? Y que tiene una conductividad térmica de 1,37 watts partido por metro grado Celsius. Se desea aislarla para que la transmisión de calor, a su través, sea como máximo de 500 watts. Eso que dice al lado, vea, se figura, no, porque ese era el esquema y yo quiero que el esquema lo hagan ustedes. Si el aislante del que se dispone tiene una conductividad térmica de 0,04 watts metro grado Celsius, calcular el espesor de este que es necesario instalar. Entonces voy a tener que la pared de este almacén frigorífico es de espesor, de 15 centímetros de espesor de hormigón. Ese es el material. Y la deseo aislar, por lo tanto le agrego otra capa que es el aislante, y que tiene una conductividad térmica de 0,04 watts metro grado Celsius. Calcular el espesor de este, o sea del aislante, que es necesario instalar. Y la temperatura interior y exterior de la pared son 5 y 38 grados Celsius, lo dije al revés. ¿Ya? Entonces, es para
representar lo que recién vimos de la ecuación de resistencia. Entonces, por la hora, lo vamos a plantear, ¿ya? Lo voy a plantear con los datos, el esquema, lo que hay que calcular, y para la próxima clase, que es el viernes, ustedes lo van a tener hecho y lo vamos a ver cómo se hacía y el resultado, ¿ya? Pero ustedes lo van a traer hecho, porque si no, no tiene gracia que yo se los haga. Hay que ver cómo ustedes van entendiendo la materia. Entonces, tenemos, voy a dejar de compartir para poder hacer el esquemita. Vayan anotando los datos si no lo tienen abierto el PPT. Entonces, segundo. Ya. Estaba fijado el video, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos pared de almacén frigorífico. Lo dejo lo más grande que pueda. Y tenemos el aislante. Algo así. Ya, entonces tenemos el hormigón y el aislante. Por lo tanto, ¿hacia dónde va el flujo de calor? Le vamos a poner que va hacia allá. Por lo tanto, esta va a ser T1, T2 y T3. Y esta es el área de transferencia de calor, perpendicular al flujo. Y voy a tener acá mi espesor de hormigón y aquí tengo mi espesor de aislante. Le voy a llamar H y A para que sea más fácil. Tengo mi conductividad térmica del hormigón y la conductividad térmica del aislante. ¿Ya? Hasta ahí está todo claro, me imagino. Veamos los datos. ¿Cuánto es el área? Según lo que dice el problema, dice que la pared del almacén frigorífico de hormigón tiene 3 por 6 metros. ¿Cuánto sería entonces el área de transferencia de calor? 18 ¿18? ¿Qué? metros cuadrados. Metros cuadrados. Perfecto. Después me dice que tiene 15 centímetros de espesor el hormigón. Por lo tanto, mi delta XH va a ser 15 centímetros. Lo pasamos al tiro a metro, yo creo, porque vamos a trabajar en metro. ¿Cuánto sería? 0,15. Ya, 0,15 metros. Conductividad térmica del hormigón es 1,37. Watt partido por metro grados Celsius. Después me dice que se desea aislar esa pared de hormigón para que la transmisión del calor a través de ella sea como máximo de 500 watts. ¿Ese dato a qué corresponde? ¿Qué son los 500 watts? ¿El flujo? El flujo de calor, perfecto. Ya, y aquí ya viene lo que les digo yo, porque uno aquí ya está calculando, bla, 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 me hablan de flujo de calor. Si me lo ponen Q mayúscula o Q minúscula, a mí me da lo mismo, ¿ya? Que se entienda nomás que es el flujo de calor. Ya, entonces, bueno. Yo, por ejemplo, lo voy a poner así, a lo mejor en otra clase lo pongo como Q minúscula, pero las unidades son las que me indican qué es lo que estoy calculando. Como es watt, que ya el partido por segundo, es flujo de calor, porque es energía partido por tiempo. ¿Ya? 500 watts, perfecto. Después, si el aislante del que se dispone tiene una conductividad térmica, o sea, de 0,04, lo voy a dibujar acá para poner la ecuación. Va, lo voy a escribir acá. La conductividad del aislante, 0,04 watt metro grado Celsius. Ya. Calcular el espesor del aislante, o sea, el delta X del aislante en la incógnita, que se desea, que hay que instalar para que el calor máximo sea, el flujo sea 500 watts.
temperatura exterior e interior de la pared, respectivamente 38 y 5. ¿Dónde va en ese esquema 38 y 5? 38 este 1. 38 es de 1, ¿ya? ¿Y 5? ¿Este 2 o este 3? ¿Qué dice? Como es interior, yo creo que este 3. Este 3, perfecto. T3, entonces, 5 grados Celsius. O sea, T2 no la conozco, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Que T2 no se conoce? ¿O no lo tienen claro? ¿Mm? Chicos, ¿qué pasó? Que quedaron mudos. ¿Se conoce T2 o no se conoce? ¿Y? No debiese conocerse. No, pues no se conoce, pues, porque me hablan solamente de la temperatura exterior e interior, de la pared entera. Por lo tanto, T2 no se conoce, que es la temperatura acá, de la superficie entre hormigón y aislante. Esa no se conoce. Ya, entonces, pero me piden el espesor. Eso es lo que me están pidiendo. Esta es la incógnita, en este caso. ¿Qué ecuación tengo que plantear? La ecuación que recién habíamos visto. De resistencia en serie, T1 menos T3 partido por. ¿Cómo quedaría abajo? Quedaría el espesor del hormigón partido por. ¿Partido por qué? Por el K del hormigón, por el área. Perfecto, el K del hormigón por el área. No es necesario poner el área de hormigón, porque como es pared plana, es la misma área. Más la resistencia, la transferencia de calor ¿de qué? Del aislante. Del aislante. Entonces voy a tener K sub A por A. Y esa es la ecuación. ¿Qué tengo que despejar? Este de acá. En este caso no me afecta no tener T2, porque aquí en la ecuación estoy planteando las resistencias totales, a las dos, ¿ya? Por lo tanto son temperaturas extremas. Pero en otro caso sí pudiera necesitar T2, ¿ya? Y ahí tendría que, si necesito T2, ¿cómo plantearía la ecuación? Lo dejo de incógnita para que lo piensen, por la hora. Ya, entonces, en la próxima clase partimos con eso. Quiero que lo resuelvan y me digan cuánto es el espesor del aislante. ¿Ya? Con eso partimos el viernes y de ahí seguimos la clase. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? No, profe. Ya, los noto como desanimados. ¿Qué pasa? Si esto es muy entretenido. Es que es muy temprano. Muy temprano, profe. Sí, pero acostúmbrense. Ya, se me toman un cafecito a las 7:59. ¿Ya? Por favor, si sé que es temprano. Pero la única manera, chicos, de avanzar acá, de verdad, que es practicando. ¿Ya? Practicando desde la clase. Porque si les paso puras diapositivas con puros conceptos y no practicamos, después van a llegar a la clase con Ángela sin haber hecho nada de ejercicio. Entonces, ya, ánimo. Pero ya saben, ya no es tan terrible. Sí, lo vamos viendo paso a paso. Ya, cualquier duda también el viernes. Acuérdense que el jueves tienen clases de ejercicios con Ángela. Y cualquier cosa me escriben mail si tienen alguna duda o problema. ¿Estamos? Vayan al segundo desayuno. Ya. Ya, profe. Chao, profe. Ya, Gracias. ánimo. profe. Me tienen que animar a mí también, pues yo también necesito que me suban el ánimo.
Ya. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profe, que esté bien. Cuídense. Chao, profe.